Bueno, veamos entonces, pasamos a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Pregunta, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Este movimiento se define como el movimiento de una partícula que se mantiene con una velocidad constante, o sea que no sufre cambios en su velocidad. Y rectilíneo porque va en línea recta, ¿verdad? Por eso se llama así. Para este tipo de movimiento, que pertenece a la clase de cinemática, ¿verdad? Se utilizan las siguientes fórmulas. Ustedes pueden ver acá entonces la fórmula inicial, que es velocidad va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. De esta fórmula que usted ve acá se desglosan otras dos fórmulas. Acá tenemos ya desglosada entonces el tiempo. El tiempo se define como que va a ser igual a la distancia dividido a la velocidad. Y la número 3, si que nos piden distancia, vamos a utilizar esta, que la distancia dice que es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Como les repetía, cuando trabajamos despejes, decíamos de esta fórmula, ya la habíamos despejado en clase, si ustedes recuerdan, y lo tienen en el cuaderno, cómo ir despejando estas para no tener un formulario muy lleno de tanta fórmula despejada. A veces es con que tengamos una, nosotros podemos encontrar, ya sea en este caso velocidad, podemos encontrar el tiempo o podemos encontrar la distancia. Pero aquí yo se las tengo ya despejadas las tres fórmulas. Entonces podemos ver que tenemos un primer problema. Problema número 1. Es un problema bien sencillo con el que vamos a iniciar. Dice que un niño recorre 40 metros en 20 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, lo primero que debemos de hacer cuando leemos un problema, este está pequeñísimo, es sacar los datos que nos está dando el problema, datos numéricos. Entonces, para no estar leyendo el problema cada vez que vamos a resolver, lo que nos interesa en este caso, nos dan 40 metros, pero tenemos que entender qué son los 40 metros. ¿Será una velocidad? No, porque la velocidad me la están pidiendo acá, entonces no es velocidad. 40 metros, entonces es entendible que es una distancia. Y cuando me dice en 20 segundos, es un tiempo. Entonces tenemos ahorita como datos, escribimos ahí datos. Yo quisiera que ustedes tuvieran ahí hojas o un cuaderno para irlo haciendo, porque así aprendemos. Si solo miramos, no vamos a aprender. Vamos a ir trabajando aquí despacio. Si usted ya copió su problema, ahora escribe datos. Abajo de datos usted, bueno, si la distancia dice que son 40 metros, pues eso es lo que me están dando. Es un dato interesante, importante, y escribo que la distancia es igual a 40 metros. 20 segundos ya sé que es el tiempo, y esto va a ser, aquí lo escribo, 20 segundos. ¿Cuál es la incógnita o la pregunta? Es la velocidad. Bueno, una vez que tenemos los datos ya ahí, se nos facilita ver mejor lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Los datos ya conocidos. Tenemos que la distancia está en la unidad de metros y que el tiempo lo tenemos en segundos. Eso es muy importante observarlo antes de resolver un problema. ¿Cómo están los datos? ¿En qué sistema nos lo han dado? ¿En qué medida? Estos datos son homogéneos, ya que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces aquí ya lo tenemos fácil. No tenemos que hacer ningún cambio del sistema a otro, porque la velocidad, como les repito, siempre se va a medir en metros sobre segundo. Y si es una medida más grande, se mide en kilómetros sobre hora.
o en millas sobre hora. Pero aquí tenemos a una de las unidades pequeñas, metros sobre segundo. Bueno, acá tenemos entonces donde dice, utilizamos la fórmula número 1, que aquí la tenemos. ¿Por qué? Porque aquí la incógnita, que es la velocidad, es la que tenemos aquí despejada, velocidad. Fórmula número 1. Acá la podemos ver, la escribimos, ¿verdad? Dice que la velocidad es igual a la distancia partido tiempo. Aquí, como usted ve, hay una diagonal. Fue por una forma de escritura más fácil, pero es lo mismo que hacerlo de esta manera. Volvemos a escribir velocidad. Aquí tenemos nuestra fórmula entonces, ¿verdad? Velocidad entonces es igual. Sustituimos el valor de la distancia que nos daba que era 40 metros. Entonces, como es numerador, lo escribimos arriba. 40 metros. Dividido, dice el tiempo, pero el tiempo que me dieron fueron 20 segundos. Aquí lo escribimos. Ahora dividimos 40 dentro de 20. Esto nos da entonces 2. ¿Qué es? 2 metros sobre segundo. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Como es un problema, le están haciendo una pregunta o una propuesta, usted tiene que poner respuesta. No es una operación simple de matemática. Es un problema y los problemas siempre preguntan y usted responde. No lo vaya a dejar así cuando usted haga trabajos. Siempre ponga su respuesta. Aquí le pongo la R, respuesta, una diagonal para separar y escribo. La velocidad que lleva el niño es de 2 metros sobre segundo. Entonces, este es uno de los problemas más sencillos. Hay bastantes como estos con los que se inicia a trabajar este movimiento. Pero para que nosotros pues tengamos la idea, ¿verdad?, de poder resolver. Porque cada vez los problemas se vuelven un poquito más difíciles. Bueno, no sé si por el momento nos queda claro. Si usted tiene alguna duda al respecto, puede escribir al chat para ver qué le solucionamos ahorita con este problema. Si no hay ninguna duda, nos queda claro, pues vamos a pasar al segundo ejemplo. Problema número 2. Dice, un automóvil lleva una velocidad constante de 25 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo recorrerá una distancia de 200 metros? Bueno, ya leímos el problema. Miremos qué datos nos están dando y qué es lo que nos pide, ¿verdad? Me dice que el automóvil lleva una velocidad constante. Cuando nosotros leemos problemas, tenemos que tener cuidado cuando leemos. Por eso es muy importante, y se los he recalcado siempre, que el que no sabe leer no comprende. Cuando dice constante, es que no cambia. Es una velocidad uniforme. Por tanto, este problema pertenece al movimiento uniforme. No es variado, ¿ok? Constante. Quiere decir que no cambia su velocidad. Bueno, de 25 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Esa es la pregunta. La incógnita es el tiempo. Recorrerá una distancia de 200 metros. Escribimos datos y escribimos el primer dato, que es la velocidad que nos están dando. Velocidad es igual a 25 metros sobre segundo. Así es como se mide la velocidad en distancia-tiempo. La distancia que ha recorrido son 200 metros. Por tanto, mi dato es distancia va a ser igual a 200 metros. Y la incógnita, porque esa es la pregunta, ¿en cuánto tiempo? Me está preguntando. Entonces la incógnita es el tiempo. Yo aquí lo puse con un signo de interrogación porque es una pregunta. Bueno, aquí ya tengo la fórmula del tiempo. De hecho, recordemos de que aquí arriba la tenemos, ¿verdad? Usted podría tener ya un formulario hecho. Empezamos con el
movimiento uniforme y escribe esas 3 fórmulas ya en una hoja, en un formulario, para que lo tenga presente siempre y no esté buscando en alguna hoja perdida. Bueno, regresamos entonces. Si aquí tengo mi fórmula, que el tiempo va a ser igual a la distancia partido la velocidad, entonces sustituyo los valores. Donde dice distancia, voy a poner lo que me dieron de distancia, que son 200 metros. Dividido a la velocidad, bueno, la velocidad son 25 metros sobre segundo. Eso escribo en el denominador. Ahora hago mi operación. ¿Eso a qué es igual? Dividimos entonces con la calculadora B200 dividido 25. Tenga en la mano su calculadora para que usted lo vaya comprobando. Porque si solo miramos y no practicamos, no se nos queda. Un resultado da 8. Bueno, ahora veamos algo. ¿Por qué está con rojo metros y metros? Aquí podemos dividir metros, dividido metros, se recuerdan que eso nos da 1 y todo. Aquí el resultado multiplicado por 1 siempre nos va a dar 8. ¿Qué es lo que nos queda entonces si nosotros eliminamos metros con metros? Lo que nos quedan son segundos. Por eso ahí el tiempo se mide en segundos. Aquí lo tenemos, está comprobado y tenemos nuestra respuesta. El tiempo empleado es de 8 segundos. ¿Estamos ahí? Bueno, en el 1 no se elimina nada, ya que la velocidad está metros sobre segundo. Ahí no hay nada que eliminar cuando el problema es de buscar velocidad. Ahora, en el segundo, sí, por eso se los escribí con rojo, porque no puedo aquí poner cómo cancelar, cómo poder cancelar acá con la computadora metros y metros. Entonces, cuando usted lo vea en rojo es porque yo estoy cancelando metro dividido metro. Y lo único que nos queda en este caso son segundos. Entonces aquí sí ya tenemos el tiempo como se mide, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho anteriormente, que el tiempo se mide en segundos. Dice el tiempo empleado es de 8 segundos. Pregunta por qué se elimina. ¿Se recuerdan de que aquí alguien pregunta por qué se elimina? ¿Se recuerdan ustedes de que cuando estábamos trabajando las fórmulas, hablábamos de eliminar? De hecho, cuando trabajamos matemática y que estábamos con fracciones, se eliminaban algunas cifras, al igual que se eliminan algunas cifras porque nos da la unidad, también se eliminan las medidas. También todo lo que esté dividiendo, si son iguales, se eliminan. Supóngase que aquí, si este fuera 200 y también el denominador es 200, se eliminan. Pero aquí no se eliminan en este caso porque es 200 dividido 25. Hay que hacer la operación que en este caso nos dio 8, ¿verdad? Pero sus dimensionales, metros dividido metros, ¿qué nos da? 1. O A dividido A es 1. O X dividido X es 1. Por eso se recuerdan que eso ya habíamos trabajado en matemática, que se eliminan cuando una cantidad o una variable está dividiéndose en ella misma. Entonces, ¿qué es lo que no se elimina en este caso? Son los segundos, no tiene con quién eliminarse. Por tanto, esa dimensional es la que le va a quedar al resultado. Y ya puedo decir entonces que el tiempo empleado es de 8 segundos. Esto que yo les puse aquí es una comprobación, porque muchas veces hacemos solo las operaciones matemáticas y no nos interesa qué es lo que estamos haciendo realmente. En los problemas, tanto de matemática como de física, cuando existen dimensionales, medidas, tiempos y todo eso, si las dimensionales son iguales, se deben de eliminar. De lo contrario, imagínense que no lo elimine, me queda acá metros sobre segundo dividido metros, o sea, como que no. Porque el tiempo solo se mide
en segundos, en minutos, en horas, no metros. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le dijera a usted, ¿qué hora es ahorita? Usted me dice, son las 10:25. Bueno, 10 horas con 25 minutos. Pero no me está diciendo metros. No me está diciendo metros, no me está diciendo kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tiempo. Y entonces aquí se elimina lo que es distancia. Pasemos al problema número 3. Bueno, veamos. Dice que un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante. ¿Se dan cuenta la palabra? No solo recta, sino constante. Me está indicando ya que este es un problema de movimiento uniforme. Porque miren, ustedes se van a topar en algún momento con una serie de problemas a resolver y no le están separando que este es uniforme, que este es variado, que este es caída libre. No, usted tiene que ir reconociendo en el problema ciertas palabras que son claves para que usted decida qué fórmulas va a utilizar. No solamente, yo voy a usar esta porque me están pidiendo tal cosa. No. Tenemos primero que identificar qué clase de movimiento estamos trabajando. Aquí todos sabemos que es el uniforme, pero ¿qué pasaría si usted se encuentra con ese problema sin saber qué tipo de movimiento está trabajando, va a trabajar? Entonces aquí lee su problema y se va fijando qué es lo que le está diciendo. Bueno, el motociclista viaja por una carretera. Bueno, eso ya lo entendimos. Le dice recta, rectilíneo, a una velocidad constante. Si me dice constante, es movimiento uniforme. Ya sé qué fórmulas puedo utilizar. Una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ahora, la pregunta. Determinar la distancia recorrida en 5 minutos. Bueno, este problema, si usted puede ver, ya tiene un grado de dificultad un poco mayor. Porque, número 1, me da una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y me da un tiempo de 5 minutos. El tiempo aquí está en minutos y aquí en la velocidad lo tenemos en horas. O sea, no son iguales, no son homogéneos. Aparte de eso, tenemos la velocidad en kilómetro, esta distancia en kilómetro. Entonces, aquí sí tenemos que hacer conversiones. Tendríamos que hacer conversiones primero para poder resolver este problema. Veamos entonces acá, como siempre, les repito, escribimos los datos, vamos a extraer los datos que nos da el problema tal como me los está dando. Velocidad constante son 90 kilómetros por hora. Por tanto, yo escribo velocidad va a ser igual a 90 kilómetros partido hora. Me da el tiempo, 5 minutos. Tiempo va a ser igual a 5 minutos. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Aquí dice determine la distancia, o sea, que la busque, que la encuentre. Y yo pongo que mi incógnita entonces es la distancia. Bueno, voy a iniciar entonces porque tuvieron su tiempecito ahí. Bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ese ejemplo número 3 tiene más dificultad, pero es fácil. Van a ver que es fácil. Un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Determinar la distancia recorrida en 5 minutos. Como les decía anteriormente, aquí ese problema nos da unidades de medidas diferentes. Les decía que la velocidad nos la da en kilómetros por hora y el tiempo nos lo está dando en minutos. Entonces, normalmente nosotros trabajamos o la velocidad como kilómetro por hora, milla por hora o metro sobre segundo, pero en minuto casi no se trabaja. Entonces, por tanto, tengo que hacer conversiones o equivalencias.
Bueno, escribimos entonces los datos. Velocidad es igual a 90 kilómetros sobre hora. Tiempo es igual 5 minutos. La pregunta o la incógnita o lo que debo de encontrar es la distancia. Distancia. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Como veo que las cantidades o medidas no son homogéneas, o sea, no son iguales, yo debo de hacer conversiones para que todo sea igual. Entonces hay que convertir la velocidad a metros sobre segundo. Vamos a ver acá. Aquí ya lo tenemos. Es lo primero que vamos a hacer. Convertir la velocidad a metros sobre segundo. Escribimos entonces la velocidad. 90 kilómetros partido 1 hora. Esto lo multiplico por 1000 metros multiplicado por 1 hora. En el denominador, 1 hora por 1 kilómetro por 3.600 segundos. Ahora voy a explicar esto para que ustedes no se confundan. Si yo acá tengo 90 kilómetros, ahora debo de partido 1 hora. Esto es lo primero que debo de escribir. Ahora voy a hacer la equivalencia, pero no se olviden, como les dije cuando hicimos las conversiones anteriores. Si yo tengo acá kilómetros, yo debo de escribir en el denominador kilómetros. La unidad, 1 kilómetro, la unidad en kilómetro. Pero ahora veo en mi tabla de conversiones, ¿a qué es igual 1 kilómetro? Referente a metros, porque yo lo tengo que pasar a metros. Entonces, bueno, veamos entonces que íbamos acá en convertir la velocidad a metros sobre segundos. Aquí yo ya tengo lo que me dieron, 90 kilómetros sobre hora. Dije la vez pasada que vimos la clase que si yo tengo acá una dimensional, en este caso son kilómetros, yo debo de escribir en el denominador la unidad, 1 kilómetro. Pero ¿a qué equivale 1 kilómetro a metros? ¿Qué es lo que me está pidiendo que pase? Bueno, pues equivale a 1000 metros, o sea que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces ya tenemos kilómetro acá y aquí tenemos los metros. Ahora, acá tenemos, usted como puede ver, en el denominador 1 hora. ¿Qué es lo que 1 hora? Él recorre 90 kilómetros, 1 hora. Como la tenemos en el denominador, ahora lo escribimos al lado arriba y escribimos aquí 1 hora. Podemos ver entonces que tenemos hora en el numerador y en el denominador. Bueno, ya tenemos aquí entonces 90 kilómetros. Esta X no es variable, es una signo de multiplicación. Lo tuve que usar porque el asterisco queda como que fuera exponente. Entonces yo mejor usé la X como multiplicación. No la van a confundir con variable. 90 kilómetros por 1000 metros por 1 hora. Bueno, ahora acá, esto ya estaba en la información. 1 hora la multiplico por 1 kilómetro y luego por 3.600 segundos. ¿Por qué pusimos acá 3.600 segundos? Ah, bueno, porque 1 hora equivale a 3.600 segundos. Si usted quiere verificar eso, multiplique. ¿Sabe que en 1 hora hay 60 minutos y en 1 minuto hay 60 segundos? Entonces multiplique 60 por 60. Y eso le va a dar 3.600. ¿3.600 qué? Segundos. Por lo tanto, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Bueno, ahí tengo ya escrito para poder hacer la conversión a metros sobre segundo, que es lo que me interesa. Miremos entonces, si yo multiplico 90 por 1000, pues es sencillo. Copio el 90 y le agrego los 3 ceros del 1000 y ya está. Son 90,000. Ahora aquí multiplico 1 por 1, va a ser 1 y 1 por 3.600 es 3.600. Aquí si usted ve no le puse dimensionales porque solamente estoy indicando la operación que usted va a hacer en la calculadora. A la hora de dividir 90,000 dentro de 3.600, pues esto nos da un resultado de 25.
solo este 25. Bueno, ahora veamos cómo nos va a quedar. Lo que está con rojo se va a cancelar. Aquí tenemos kilómetros dividido kilómetro, se cancela. Es 1. Y 90 por 1 sigue siendo 90. Por lo tanto, solo se cancela. ¿Qué más vamos a cancelar? Aquí tenemos 1 hora dividido 1 hora. También se cancela. Por eso se los escribí con rojo. ¿Qué es lo que no se cancela acá? Que no se puede. Metros y abajo solo nos queda segundos. Entonces mi respuesta es que ya me dio 25, yo le escribo metros y abajo segundos. Por tanto, ya pasé mi velocidad a metros sobre segundo. Esto a velocidad equivale entonces a 25 metros sobre segundo. Bueno, ahora todavía tengo que convertir el tiempo que me da en minutos. Lo tengo que pasar a segundos, ¿verdad? Acá lo escribo, tengo tiempo, 5 minutos. Bueno, tenemos la dimensional minuto. Aquí abajo también vamos a escribir la unidad, 1 minuto. ¿A cuánto equivale 1 minuto? En relación a segundos, ¿verdad? Bueno, equivale a 60 segundos. Aquí está la equivalencia. Hacemos la operación. 5 por 60. Esto me va a dar 300. Usted también vaya haciéndolo con su calculadora. Ahora, ¿qué cancelamos aquí? Minuto con minuto. ¿Y qué es lo que nos quedó? Segundos. Entonces ya pasamos el tiempo a segundos. Bueno, una vez yo ya tengo esta velocidad en metros sobre segundo. Miren el tiempo, segundo y segundo. Ya son homogéneos. Metros sobre segundo y segundos. ¿Verdad? Veamos entonces. Dice, como lo que me piden determine la distancia, ahora sí yo voy a utilizar la fórmula. La fórmula de la distancia. ¿Cuál es la fórmula de la distancia? Vamos a regresar hasta arribita. Y aquí tenemos, miren, la fórmula de la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Esta es la fórmula número 3, la que vamos a utilizar acá. Aquí está entonces. Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Sabemos que el tiempo es este y esta es la velocidad. Escribimos entonces la velocidad de 25 metros sobre segundo y lo multiplicamos por el tiempo, porque eso me dice la fórmula. 25 por 300. Aquí multiplicamos y nos da 7,500. ¿Qué es lo que vamos a cancelar aquí? Segundo, lo cancelamos con segundo. Por eso está en rojo. Vuelvo a recordar. ¿Qué es lo que nos queda? Metros. Entonces aquí ya tenemos la distancia recorrida, ¿verdad? Aquí ya tenemos, escribimos nuestra respuesta, decimos entonces que la distancia recorrida es de 7,500 metros. Recordemos que la distancia siempre se va a dar, ya sea como es una medida de longitud, puede ser que una distancia se dé en centímetro, en pulgada, en pie, en yardas, si así lo quiere usted, en metros, en kilómetros, en milla. Entonces, eso es la distancia, por eso en este caso se nos da en metros, ¿verdad? Porque trabajamos metros sobre segundo, la velocidad. Entonces, la distancia va a quedar en metros. No le queda sobre segundo porque no es un tiempo, no es una velocidad, es distancia. La distancia solo se mide en la unidad que usted va a elegir, ¿verdad? Aquí en este caso es metros. Fíjense que la fórmula de la distancia realmente se maneja con la S. La S significa un desplazamiento en física fundamental. Realmente se usa la S,
Pero yo para no confundirlos, porque peor que estamos en línea, ¿verdad? Son cositas, mejor le puse la D para que usted lo enfoque mejor, más fácil. Distancia de D, ¿va? D de distancia. Si yo les pongo la S, y máxima que no estamos presentes, ¿verdad? Solamente en línea, se complica, ¿va? Porque dice, pero ¿por qué la S? ¿Por qué la S? Y si la S no tiene nada que ver con distancia, pero sí, en física realmente usamos la S como desplazamiento y el desplazamiento es una distancia. Puede usar la S. ¿Alguna otra pregunta? El mil. El mil sale de la equivalencia. Por ejemplo, si yo le digo a usted, a ver, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Usted me dice 100. No se lo sacó de la manga, ¿verdad? Usted sabe que un metro tiene 100 centímetros. Por lo mismo, yo hice una equivalencia ahí. Ahí la forma de escribir es que un kilómetro equivale, o sea, equivalencia es igualdad. Un kilómetro equivale. La equivalencia siempre va, ya sea que si yo pusiera el kilómetro arriba porque me toca ponerlo ahí, la equivalencia va abajo. Pero en este caso me toca escribir el kilómetro abajo, la unidad en kilómetro, porque la tenemos ya aquí arriba y la escribimos ahora abajo. Me toca escribir la equivalencia a un kilómetro en metros. De ahí sale el 1000, pues es la equivalencia. ¿A qué equivale un kilómetro? A metros. A 1000. Eso es fácil de detectar, de decir, de conocer y de aprender. Ahora, hay medidas que, por ejemplo, si yo le pusiera que hay que pasarlo a pie sobre segundo, a pulgada, ahí sí usted tendría que tener una tabla de conversiones porque no fácilmente uno mantiene la facilidad de tener en mente cuántas pulgadas tiene un metro o un pie. A veces es una medida que casi no usamos. Usamos más el metro, el centímetro, el kilómetro. Entonces, cuando nos toca hacer conversiones de pie, de pulgadas, de tantas cositas que hay más pequeñas que estas medidas, tenemos que irnos mejor a buscar a una tabla de conversiones y ahí dice, va, a qué equivale un metro en pies, en pulgadas, en milímetros y lo que quiera. Entonces, aquí pues es bien sencillo. Todos sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. De ahí sale el 1000. Y también, si hablamos de los 3600 segundos, debemos de saber que no estábamos acostumbrados antes a medirlo así. Que una hora, lo único que nosotros estamos acostumbrados es que una hora tiene 60 minutos. Pero se le dice, ¿y cuántos segundos tiene la hora? Uno dice, ay, tengo que multiplicar. Porque se sabe que un minuto tiene 60 segundos. Entonces tiene que multiplicar 60 por 60. Y entonces me da ese resultado también de 3600 segundos, que equivale a una hora. Entonces son cositas que esas sí se las tiene que memorizar, pues porque no vale la pena estar buscando eso en una tabla de conversiones o estar haciendo una operación a cada rato de sacar cuántos segundos tiene una hora. Ahora ya lo sabe, porque va a tener que estar usando siempre esa cantidad. Se va a acostumbrar y ahora va a saber siempre que una hora contiene 3600 segundos. Son cantidades que, como le repito, uno no está acostumbrado a usar, como que uno está acostumbrado a medir el tiempo en horas. Ah, que ya son las 8, que ya son las 10, o que faltan tantas horas, o que faltan 15 minutos para terminar tal cosa. Uno está acostumbrado a esas unidades de medida, pero estas otras ya no. Entonces se va acostumbrando conforme usted la vaya utilizando para resolver problemas. O como que yo le preguntara, mire, ¿y cuántos segundos habrán en un día? Imagínense, tiene que multiplicar ahora por 24 horas. Pero en este caso no vamos a trabajar así. Son operaciones que hay que hacerlas, pues, porque uno no está acostumbrado a medir el tiempo o el día en minutos o en segundos, sino en horas. Todos sabemos que un día tiene 24 horas. Pasemos al número 4. El 4 también tiene un poquito de dificultad, no es mucho. Calcular, dice, la distancia en metros recorrida en un cuarto de hora
por un móvil cuya velocidad es de 8 centímetros sobre segundo. Imagínense este problema. También tenemos problemas de medidas, no están homogéneas. Nos están pidiendo que calculemos la distancia. Bueno, está bien. Pero el tiempo nos lo están dando en un cuarto de hora. Y la velocidad nos la están dando en centímetros sobre segundo. ¿Estamos? Bueno, veamos algo. Vamos a escribir los datos como ya les he dicho, que es muy importante porque es más fácil estar viendo los datos ahí escritos que estar leyendo el problema cada rato. Sabemos que nos dan el tiempo, que es un cuarto de hora, y nos dan también la velocidad, 8 centímetros sobre segundo. Imagínense una medida tan pequeña. Y nos piden la distancia. Hay que hacer conversiones, por supuesto, ¿verdad? Inciso A dice convertir el tiempo en segundos. Sabemos que un cuarto de hora es igual a 15 minutos. Todos sabemos eso. Entonces ahí ya no hubo necesidad de hacer operación en un cuarto de hora. Todos decimos, pero un cuarto son 15 minutos. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos, son las 11 menos cuarto, es porque sabemos que faltan 15 minutos. Bueno, un cuarto equivale entonces a 15 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Usted se da cuenta ahí, es lo que aquí tengo escrito. Un cuarto de hora equivale a 15 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Aquí estoy escribiendo la equivalencia porque necesito pasar ese tiempo en segundos. Bueno, escribo entonces 15 minutos, que es este dato. Lo multiplico. Ahora miren cómo vamos a hacer la multiplicación. Aquí tenemos minutos, por lo tanto pongo la unidad en minutos abajo también. Un minuto. ¿A cuánto equivale un minuto? Referente a segundos, por supuesto. 60 segundos. Un minuto es igual o equivale a 60 segundos. Bueno, ahora hago la respectiva multiplicación. 15 multiplicado por 60. Esto me da 900, pero dejemos solo 900. Como ven, está con rojo de nuevo. Eso significa que voy a anular esto, ¿verdad? Minuto se cancela con minuto. ¿Qué es lo que nos queda entonces ahora? Segundos. Ya pasé el tiempo a segundos y esos 15 minutos son 900 segundos. Pero ahora tengo también que pasar ya sea la velocidad a metros sobre segundo, ¿verdad? Para trabajar esta distancia en metros, necesito pasar esa velocidad que me dieron de 8 centímetros sobre segundo a metros sobre segundo. Bueno, convertir la velocidad en metros sobre segundo. Bueno, escribimos entonces 8 centímetros sobre segundo. Aquí está, 8 centímetros sobre segundo. Aquí escribo los centímetros, pero como lo quieren a metro, aquí escribo un metro. ¿A cuánto equivale el metro? A 100 centímetros. Tenemos centímetros en el numerador y centímetros en el denominador. Entonces aquí la equivalencia, la unidad va aquí, miren, una unidad, o sea, un metro equivale a 100 centímetros. Multiplico 8 centímetros por un metro. Aquí lo escribí. Y aquí, pues, 100 centímetros. Cuando yo multiplico 8 por 1 es 8 y lo divido dentro de 100, el resultado me da 0.08. ¿Qué es lo que cancelo? Centímetro y centímetro. ¿Qué me queda? Metros. Sobre segundo. Aquí está. Me queda metro y segundo. Entonces es 0.08 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en metros sobre segundo. Una vez que yo tengo la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, yo puedo ahora encontrar la distancia. Aquí tenemos ya la fórmula, inciso C. Ahora encontrar la distancia que me habían pedido en el problema.
Aquí está la incógnita, encontrar distancia. Y tenemos la fórmula, distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Escribo entonces, distancia es igual. La velocidad la tengo acá. 0.8 metros sobre segundo. Esto va multiplicado con el tiempo. Aquí está el por, el tiempo, que ya lo habíamos pasado a segundos, por 900 segundos. Multiplico esto y esto me da un resultado de 72. Ahora, ¿qué es lo que vamos a cancelar? Segundo con segundo. Y lo que me quedan son metros. Respuesta entonces, la distancia recorrida es de 72 metros. Espero que con eso se les haya ayudado un poco y el día viernes otra vez a las 10. Nos vemos a la próxima clase, pendientes todos y puntuales.